Ujú. Mire cómo nos estamos riendo acá, ¿eh? Un programa más de Carta Ciudadana, lunes 26 de diciembre, venimos saliendo de Navidad, Nochebuena para Viernes alguna 26. gente. Va, viernes, lunes, ya. Viernes, ¿Sabes viernes, que viernes, se viernes. lo va a realmente uno se Claro, corre? parece domingo después Sí, de uno queda Navidad. como en la mitad de la nada ese Domingo día, feriado, claro. entonces, pero vamos a conversar de eso, pero antes de eso, como siempre, vamos a saludar a la gente que nos escucha, Así que es. nos ve a través de streaming por nuestro canal de YouTube, suscríbase, ya vamos sumando y sumando más adeptos, y obviamente si quiere que escuche el podcast en Spotify, está ahí disponible siempre. Aunque ustedes no crean, están todos los programas, porque nosotros partimos esta es la quinta temporada y empezamos a subir, a meternos en las redes sociales, que no era nuestro target en su minuto, y después nos dimos a dar cuenta que la gente nos preguntaba, pues, oye, ¿y dónde los veo después, pues? ¿Dónde los veo en tal Claro, lugar? Entonces nos así dimos es. cuenta que estábamos quedándonos fuera estábamos quedando outsiders, estábamos totalmente fuera de mercado y empezamos un poquito más atrasados, así que también es importante, pero puede ver todos los programas a cualquier hora, realmente es una buena compañía cuando uno quiere conversar amenamente, ciudadanamente sobre los temas culturales y vamos a partir por uno que es, obviamente, creo que es muy bonito, venimos saliendo de una fecha que no hay divisiones, no hay desuniones, no hay un tema de credo, porque la gente celebra la Pascua, la Navidad, como cada uno le podrá decir, de la misma manera, algunos humildemente, con una rica comida, una buena junta, pero es un momento del año en lo cual Chile es uno, como hemos tratado de decir este programa del día número uno, diciendo hay que unir este país, y creo que qué salvaje ver las iglesias llenas de gente, ver a los niños con esa misma dulzura y esa inocencia, como me dice nuestro querido amigo Ítalo Villanueva, que le mandamos un cariño, que yo soy tengo esa niñez todavía de creer todavía en las políticas y muchas cosas. ¿Cómo fue tu Navidad con tus nietos, ya me imagino, Alberto? ¿Qué recordáis de cuando era tu Pascua, tus Navidades de joven en el campo, no sé, en Santiago, donde te tocaba? ¿Se han cambiado mucho o se ha mantenido por lo menos lo que uno busca, que el espíritu más que navideño, que se podía relacionar ¿no? de Pascua, regalo, al fondo, que es lo que uno debe transmitir a la juventud, cuál es el motivo? Pregunta que le hice en el día de ayer a una de mis ahijados que es chiquitito. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Carta Nacional. Bien, lo más bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Mira, a ver, yo creo que sí, bueno, la Navidad ha cambiado en parte, como quizás ha cambiado el mundo, pero, pero también, digamos, mantiene, yo creo, la fuerza de lo que es para los católicos, por supuesto, y también yo creo para mucha gente, no solo los católicos, también, como decías tú, hay otros credos, otras religiones que de alguna manera celebran el día. A lo mejor no celebran el nacimiento del niño Jesús, si es que no creen en él, etcétera, pero igual celebran, igual se regalan cosas, y eso ya es bueno. Eh, Ahora, yo creo que se vive un ambiente distinto. Ahora, lamentablemente, mucho de comercio, mucho de regalo, pero también hay que mirarlo no solo desde el punto de vista frívolo, porque regalar también es algo bonito. Es dar. También es bonito que te regalen, o sea, yo nunca espero un regalo, pero es bonito que te regalen a la gente que te quiere. Pero por lo mismo, regalarle a los nietos, regalarle. Y cuando tú eres chico, ¿te llegaba un regalo o más de un regalo? No, a ver, nos llegaba uno, el papá y la mamá, nosotros éramos 9 hijos, entonces no era fácil. Sí, bueno. Nunca, no siempre fuimos 9, porque yo soy el tercero de 9, entonces al principio éramos Claro, en tres, algún minuto después el cuatro, cinco. último, ese ya no recibía nada, se Claro, hasta que pobre. se fue sumando, pero normalmente teníamos de al menos una de mis abuelitas, no porque la otra no fuera una abuelita tierna tampoco, pero porque la abuelita Berta, ¿no es cierto? Tu, a- a- Mi bisabuela. Tu bisabuela también, no es porque no fuera tierna, es porque ella tenía 12 hijos, y cuántos nietos, tantos Algunos nietos. nietos, ante cuántos Hijo, nietos claro, iba a tener. entonces, y con 12 hijos son, entre nuera y yerno, juntáis, no sé, con veintitantos, y así se va multiplicando, entonces, por supuesto, al final no se puede hacer regalo, porque era que.
Pero en el caso de mi abuelita Además que no materna, había tanto regalo como la no, gente, sobre no, y todo no la había juventud, otra debe cosa que pensar que uno es comprar, un ni mall. cassette, Que uno es un mall, obvio. los regalos muchas veces Era mucho eran más sencillo, manuales, eran muy era mucho más manuales, sencillo. Algunos eran hasta claro, hechos por la misma gente que los regalaba. así Entonces, es. mi abuelita materna, que Oye, pasaba perdón, una cosa, no es que Alberto sea más mayor que yo, es una cuestión de un par de años nomás, harto esta cuestión mayor, es... no, no un par de años, No, no, harto no, mayor. no, no, pero me Sí, refiero a que digo, es impresionante porque yo recuerdo lo mismo que Alberto a una, pues digo, no, no es broma, no tirando la broma, sí tenemos una defensa con Alberto, para hacer el disclaimer, obviamente tenemos apellidos comunes, somos, pero toda la es abuelita primo, esta no la conociste. es primo, no, no, no tuve la Yo sí, suerte, se y moría muy, muchos años. se Y moría pasó muy, mucho, muchas veces en nuestra casa, en el campo. se moría muy joven, era mi bisabuela, Sí, Alberto es, pues, mi madre, aunque no, usted no deja de ser su prima hermana, primo hermano de tu padre, pero me claro. refiero, digo, Alberto, yo tengo una idea muy, muy común, fíjate, nosotros, el, yo nací en el 71, por lo tanto, en plena UP, por lo tanto, yo no soy de tantos regalos, de hecho me chocan, porque objetivamente en esa época nosotros gozábamos porque nos regalaron un callo palo, que era Claro, nuestro lógico, juguete, obvio. o Y te jugar regalaban un regalo. claro, pues yo vivía en el campo, Sí, yo vivía po. en el campo. Y por eso te digo, yo no creo no, esa diferencia etaria no es tan distinta a la tuya en los 60 que en los 70, a eso Puede me ser, refiero, a la misma puede edad, ser. ¿cierto? Puede ser, pero fíjate que a ver, nosotros mantenemos esa tradición de que nosotros éramos mi abuelita materna que siempre se iba con nosotros, estaba el papá, la mamá, nosotros los nueve hermanos, qué sé yo, las nanas que vivían con uno y estaban ahí en la casa y son parte de la familia. Entonces La celebrábamos todos familia. juntos, ahí no se hace distinción, que sea, ¿no es cierto? Celebrábamos todos juntos, rezábamos, después se repartían regalos. A veces también había otra tía, bueno, siempre estaba la chalá con la hermana de mi mamá toda la vida, que también vivía con mi abuelita y siempre estaba con nosotros. Y después ya, cuando vamos creciendo, nos vamos casando, ¿eh? Empiezan las navidades con los papás, en el caso mío, de la Carmen, de mi señora, y luego a la casa de mi mamá y el papá, con mi abuelita, etcétera, y a correr en autos para allá y para acá, que se transforma en una locura esa noche. Entonces al final se va siendo o un año en esta casa con tus papás y los otros con los míos, o bien si no, las noches del 24 con la familia de mi señora, por ejemplo, de acá, y los 25 ya con el papá y la mamá. Y después ya, cuando ya siguen creciendo, Es tu seguimos familia, creciendo, es tu familia. claro, y ahora mi familia, por supuesto, y mi familia con todos casados, imagínate, con 14 nietos además. Oh, qué Entonces, lindo. la verdad es que se va produciendo distintas situaciones. Y esta Navidad fue muy linda. Nosotros normalmente estamos, a ver, lo que hacemos nosotros es que, y lo hemos convenido así, incluso con todos nuestros consuegros, y ha funcionado, porque tener 6 consuegros no es fácil organizarse con cada uno, pero hemos organizado con nuestros hijos que un año, el 24 lo pasan con nosotros, y el otro año lo pasan con los papás de ella o los papás de él. Por ejemplo, este año le tocó a los papás de ellos, no con nosotros, y entonces estaba Joaquín, mi hijo que vive en Maracagüello, con la Paloma, con Beltrán, que tiene 8 meses, el hijo de ellos, y vino la Angélica, mi consuegra, que vive en Temuco, también vino y estuvo con nosotros, y ya está con nosotros. Hoy día se van de vuelta al sur, pero ya estaba aquí ya varios días, y entonces también no era muy simpático, y si bien siempre hemos estado acostumbrados a choclones, ayer éramos 5, pero igual rezamos, nosotros fuimos a la misa primero, después rezamos a la hora de la comida y también rezamos a la hora de los regalos. Y hoy día, me tocó todos nosotros, la casa de la Francisca, mi hija, todos mis hijos, y también un poco lo mismo con todos los nietos, con todo el asunto, y también rezamos y todo el asunto, después los regalos y todo. Y se produce una cosa que también es bueno para los niños, porque uno tiene que, al rezar, no solo rezar un Padre Nuestro, Hay sino que que también tiene transmitir. esa idea de lo que debemos ocuparnos. Debemos ocuparnos en estos días, sobre todo, un poco lo que dijo el Padre Francisco, allá en San Francisco de Sales, no solo de los que están en la cárcel, no solo de los que están Saludos a un Pancho Cruz, gran no solo de los que están sacerdote. enfermos, no solo de los más necesitados, que sí tenemos que preocuparnos, sin duda, pero también tenemos que preocuparnos del que está solo, de esa Solo. persona que está sola, a veces el amigo, el pariente. Y precisamente y si están de visita, y yo pensaba, y se lo comenté a mi consuegra, no sé si estaban hablando de ti, porque tú viniste a mi casa y aquí hay que atenderte bien, etcétera, etcétera. Entonces se producen cosas que a los niños les tienen que ir dejando porque los niños tienen que ir aprendiendo de las costumbres de los mayores.
Siento que de repente hablamos de los niños, no sé, estos cabros de mi chica, estos cabros de mi chica que son de mi chica, es mucha responsabilidad de los mayores, de nosotros que no lo hemos sabido llevar por un camino ordenado, por un camino lo que fuera, por un camino Bueno, de cariño, por un camino de preocupación tanto de ellos a veces, como de preocupación de todos nosotros y ellos mismos por el prójimo, por tercero, y lamentablemente mucho apegado al dinero, y el que más tiene parece que es el más capo, y no es así la vida. El más capo, el que no, es más capo, tú aunque no sabes tenga nada. tú sabes que es súper bueno lo que estáis comentando, porque en la práctica nuestros hijos y nuestros nietos son reflejos de sus padres o sus abuelos en general. Así es. Uno trata de transmitir, por eso te decía un poco, una familia también, sabéis que en general larga, grande, no tanto. Ahora, hoy día las familias son cortitas, de Más chico, lógico. una persona y media, dos personas, ese es el grupo familiar. Antiguamente se asumía una familia, de hecho, yo por defecto profesional, cuando tengo que ver viviendas por hectárea para poder hacer casa, ¿no? Desde casa grande a casa social. Lógico. Tú consideráis cuatro personas por grupo familiar. Hoy día el grupo familiar es padre, madre o la pareja que sea y un hijo. Eso es el promedio de hoy día estamos en 1.6 más o menos 1.8. Chile era sobre 3 sobre 3,5, 4 era lo normal. Y me tocó el fin de semana estar con unas familias que me impresionó. Eran todos de 9 y 9 9 9 9. Entonces le dije, ¿cómo lo hacen para juntarse? Pues ustedes es casi Claro, imposible. Le dije, "Eso es impresionante". lógico. Y también un tema de regalo, que también yo, por lo menos, yo ya tengo el niño grande, o sea, trabajando y todo, niños poleando, cosas así, y uno empieza también a tratar de transmitirle la importancia de mantener las tradiciones, no porque sean tradiciones, sino porque es la forma en que se junta la familia. Uno los ve Sí, cuando se junta con los primos, lo pasan bien, se ríen, tienen esos recuerdos de esas lógico. Pascuas, de esas Tienen Navidades. relacionamiento, lógico. El hecho de cuál es el fondo, para los que tenemos, y como dijo Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, Sí, que habló sobre el pesebre, hay maravilloso. que con una fortaleza como diciendo, Sí, ojalá que podamos volver a decir lo que yo pienso. Yo soy exacto. católico, soy creyente, tengo mi fe y no tengo por qué esconderla y no tengo por qué no respetar al que piense distinto a mí, que yo lo hago, que esa es la gran diferencia. Muchas veces a uno no respetan. Exacto, esa es la diferencia de uno. Uno Y respeta y a ahí, uno no lo respetan, no insultan. claro, Son y tú personas decís, distintas. uno, y a mí me cuesta, porque yo tengo hoy día, igual que tú, tenés hijos grandes, totalmente independientes, yo no los puedo mandar, y me duele cuando un hijo me dice, no, no voy a la misa. Me duele no porque yo sea el pechonio mayor de la iglesia que voy todos los días, no. No, es porque ellos se Yo, apartan, de alguna porque, manera. por- claro, porque de hecho trato de transmitirle cuál es el fondo de esta fecha, que no es una fecha Exacto. más que un feriado más, sino es un feriado sumamente especial para a los que profesamos la fe, pero que después la gente la ha tomado y lo ha adoptado y sabe que habla de Benito Jesús. O sea, objetivamente, independiente que seas creyente católico, puede ser cristiano también, porque lo ven de distintas maneras, pero lo ven desde el fondo, obviamente está relacionado a una fecha que no solamente son regalos, es juntarse, es reunirse en Claro, familia. Y siempre han dicho que Dios siempre está presente cuando estén reunidos en torno a Él. Y entre exactamente. comillas, el hecho Por de supuesto. juntarte con Sí, ellos, estás haciendo eso. Entonces, así es. muchas personas, y a mí me impresiona, y yo siempre lo digo, yo creo que la persona más agnóstica es creyente de algo. Mm. ¿De qué agnóstico? Punto uno. Punto Oye, lógico. uno. Cree que es agnóstico, por lo tanto, de una creencia, pero en el momento de esa necesidad, de esa soledad que tú hablaste, de esas personas solas, y uno le puede, hay muchas formas de poder dar una Navidad distinta. Y alguna vez uno trató de hacerlo e ir esa noche en vez de juntarse a comer, ir a ayudar a dar alguna otra parte. No siempre uno lo logra porque no es tan fácil, porque tenía obligaciones familiares. Pero hay una cantidad de gente sola que estoy firmado que ven un pan de comida, un regalito, un cariño, como decía por ahí un sacerdote, un abrazo. Es tan necesario y le cambiáis ese día a esa persona una cosa muy sencilla y no le hablaste ni de Dios, ni de fe, ni de nada. Le estoy hablando No, de una no, forma de relacionarse. pero por supuesto. Entonces, Exacto. Fíjate que eh, pasa, por ejemplo.
muchas veces en las empresas, en las comunidades, en los edificios de apartamentos, en los condominios, que la gente muchas veces, a la gente que está en las puertas, a los conserjes, a veces algunos los saludan, yo creo que sí, hoy día cada vez más, pero mucha gente, hola, ¿cómo estás? Nada más de todo el asunto. Y por lo mismo en esta oportunidad al menos, yo creo que se da un momento en que hay una relación mayor, la gente creo que de alguna manera el saludo es diferente. Incluso muchas veces se bajan del auto, saludan. El solo hecho de que tú des un abrazo, y un abrazo de verdad, no un abrazo así, como diciendo ya rapidito, sino un abrazo apretado, yo creo que la gente lo siente. Y la gente lo siente y tú te das cuenta después, cuando te pasa algo, o necesitas de esa gente te responde de una manera increíble. Y uno dice, ¿cómo? Y yo sé que a otros no le responden de esa manera increíble. Incluso más algunos ni le responden. Entonces, es un relacionamiento humano lógico. Y es un relacionamiento humano que si uno piensa del cristianismo y de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, si no es una cuestión inventada, no es una cuestión, ¿no es cierto?, así nomás, sino que lo claro es que desde el cristianismo se han ido dando ciertas formas del comportamiento humano que han ido liberando al hombre de muchas trabas y de muchos problemas. De partida, el no matarás. Es cierto, claro, que hoy día las leyes, ¿no es cierto?, el crimen, todo eso está sancionado, pero antes era libre matar, po, y no solo libre matar. A los ladrones les cortaban las manos en algunas partes, y qué sé yo, cosas de esas, y tú vas diciendo, No no, será, no, no será la mujer no deseas la mujer del prójimo, del pero por prójimo. supuesto, que a veces es re difícil también, así No, todos son sí, porque hombres, están harto pero bien, buenas. ya, una mujer del prójimo estupenda, y qué sé yo, sí, a todos nos ha Estupenda, pues pasado. entonces, Pero hay que claro, hacerlo, exactamente. pero evidente, uno tiene que hacerlo. No Y te robar. digo más, Fíjate y que, no solo eso, hoy día no nosotros ser tenemos que ponernos todo atrás codicioso. de. Mira, mira, lo que tú que hay dicho cuatro o cinco mandamientos, ¿cierto? Para los que somos católicos, pero que son mandamientos para cualquier ser humano que tiene Pero más para o cualquier ser menos, humano. que tiene dos dedos de frente, o sea, no matar, Pero no robar. tú, ¿Te claro, pero tengo fijáis? que decirlo como mandamiento nuestro Señor Jesucristo y que Para nos que el Estado obliga, lo entendiera que era importante que hay que regularlo, claro, para pero la que nos gente que no lo obliga, ¿te creía, fijas? claro, es conviene. Nos obliga a no ser codicioso, nos obliga a no ser egoísta, nos obliga a muchas cosas. O sea, cuando uno de repente dice, mira, yo no soy egoísta, no soy, yo soy todo el asunto, y de repente no es porque yo sea macanudo, sino que porque tengo un mandato que me manda. Me ordena. Yo muchas veces digo, si no puedo ni odiar a mi enemigo, si es que tengo enemigo, no puedo ni odiarlo, tengo ese mandato. No solo no puedo ni odiarlo, tengo que amarlo. Que es re difícil, que es re difícil, pero hay que hacerlo. Y O sea, esos comportamientos uno puede tener, imagínate que yo soy abogado litigo, tengo todas las batallas, ¿eh? Habido por haber contra contrapartes y todo el cuento. Pero eso no significa, incluso más, conozco a muchos que actúan muy indebidamente, gente incluso que hasta goza de muy buen nombre, ¿eh? Bueno, lo hemos visto hoy día hasta en la Corte Suprema, de- cosa, anda, etcétera, y en tenía los unos colegas que son gobiernos, y medio en las famosos. O fundaciones, claro, y en todos lados, sea, etcétera. Pero así todo, uno tiene ojo, que tener, también también hay que uno se tiene salta la además que fila rezar y hay por que, ello y oye, pedir por eh, ello. tam- también hay que se salta la fila, también ¿cómo se llama? Se da vacaciones cuando tiene una licencia y piensa que es más vivo que todo el resto, o cuando los pillan, como tú decías, en caso convenio, o los pillamos en estas cosas preocupadas y voy metiendo un poco a la contingencia, que es lo que nos lleva al día a día este programa, y se choca con estos valores que estoy hablando, que son, Pero entre lógico, comillas, oye, si hasta cuando, si hasta no sé si cuando un son chiquillo, no sé si la palabra correcta es valor para la persona que tiene capaz son fe. valores, son Sí, sí, valores. sí, no, ponte, Son para valores, ti, hay para que mí decirlo puede ser un valor, pero derechamente, para otra que persona, valen, es tienen su valor propio. por eso, Mira, yo le digo a veces a los alumnos en la facultad, yo hago clase de Derecho en la Universidad Católica, ¿no? Y a los alumnos en la facultad de repente les digo, mire, si usted copia, el problema es suyo, no es mío. ¿Está engañando a mí? No, se está engañando usted. Pero usted no puede tener la sinvergüenzura de copiar y después alegar en contra de los ministros de la Corte Suprema, en contra de los empresarios, en contra de los abusos, en contra de los bancos, en contra de nada. Porque el primero que está faltando es usted. Usted primero actúe decentemente y actúe de conforme a la ética de la corrección y ahí sí que puede reclamar y puede buscar y qué sé yo. Y evidentemente se engaña porque al final tú puedes tener una nota y uno no nota, lo sabe. Mira, en una prueba escrita se sacó un 6, llega a un oral y no es capaz de articular.
o no es capaz de nada, este gallo se comió nomás, po, este gallo no, no bueno, o no estudió para este Bueno, examen, qué sé yo, bueno, ¿qué le pasó, digamos? ¿Eh? tu carrera es querida y es odiada porque realmente los cabros sufren harto, yo lo digo con harto cariño. Yo tengo hermanos abogados, Sí, tengo po. sobrinos abogados o en vías de, y dependiendo de la universidad, el examen de grado realmente para todo lo que se Ah, no, esfuerzan el examen de grado es un parto, es un es parto un para mucha parto, gente. Y así que a todos esos así estudiantes que es, están hoy día tomando una decisión, sean súper valientes, igual como todos, porque todos tomamos así nuestras es, decisiones propias, pero es una carrera en la cual tenéis que tener las cosas súper claras, que no es fácil. Y después, yo hoy día estoy formando algunos, porque algunos tienen en pasantes, te fijas, entonces le decís, mira, no me di nada, a mí yo soy al revés, me importa un bleo toda la carrera. Ven a aprender derecho de propiedad conmigo de una forma distinta. Y les trato claro, de transmitir claro, valores, pero no, valores de cómo trabajar, decir, evidente, las oye, cosas sí, se hacen bien, no a medias. evidente, Hay que más que, si tú lo hacías a medias, que no estés siendo más vivo, estás dañando a la persona que está comprando el activo y ese y activo de hecho, después, si Mauricio, está chueco, el señor va a tener un claro, problema y ese señor capaz era su único bien raíz que pudo comprar en su vida. Entonces, tu rol por es supuesto, hacer bien la pega no porque te pagan, sino evidente, porque es tu obligación. Entonces, exacto, tratáis de, y entre es la comillas, de obligación de todos. buscarlo. Y en Es la que hay uno medida que que te iba a todos decir lo un hacemos poco. bien, no se caen los edificios. Bueno, Así es, exactamente, si el lógico. constructor civil no calcula bien, no se caen los edificios, como tú decís. Y ahí te iba a Fíjate preguntar, que eh, metiendo un poco la contingencia, hay varios temas, pero hay uno hay uno que me revienta, para decir la palabra bien clara, que es la Defensoría de la Niñez que tanto luchamos aquí en la coordinadora. Juntábamos miles de firmas para la Convención 1, para la Convención 2, para que fuera un ley, porque aquí en Chile defendemos a los delincuentes y no a las víctimas, es una cosa muy bestial. así es. De hecho, el proyecto número 1 lo quería dejar fuera para que la gente no se olvide. La gente quería dejar fuera a las víctimas porque eran más importantes los Así es. delincuentes. Y no encuentra nada mejor el presidente que poner a la ex defensora de la niñez que en su vida, además de ser una activista política, defendió a un niño, porque estaba siempre preocupada solamente de los niños que tienen que ver algún problema en gente de oposición a su gobierno, pero no de cuidar a los niños, no vi un cambio en el ex Sename, no vi que mejorara en nada, no vi ningún mejoramiento. Y ahora, fíjate, la fijan con un sueldo cercano a casi 10 millones de pesos como nueva, o sea, probable nueva defensora, entre comillas, de las víctimas, pero ahí lo más impresionante está de 7 meses. Claro. Es burdo, ¿no? No, no es burdo. Yo creo que eso es acto de corrupción. Te lo digo derechamente. Eso es acto de corrupción, porque tú, Después vamos a la barra, pero me entendí, pero no, es es acto de burdo, corrupción ¿no? porque tú no puedes. Tú cuando administras bienes, tú De no puedes hacer eso. terceros, Un gerente no de puede hacer eso. terceros. De tercero, un gerente no puede hacer eso. Si yo hago eso con bienes tuyos, con bienes de cualquiera de los auditores, estoy siendo incorrecto. Estoy haciendo algo absolutamente ilegítimo, algo completamente absurdo, y estoy premiando a una persona a quien conozco, a quien le tengo a cariño y lealtad probablemente, y la voy a dejar amarrar porque después no la pueden echar. Va a tener 2 años después de postnatal, dependiendo, qué sé yo, determinadas circunstancias, por lo menos 6 meses, 8 meses, lo que sea, y, y la dejo amarrada. Pero lo estoy haciendo con platas que no son mías, son platas del Estado. ¿No? Eso es una Y además sinvergüenzura. sabes que no va a No va a poder poder tomar trabajar, po, no va a poder porque va a tomar el estar en cargo. los 2 meses más, claro, va a estar No, si ya está, ya está, ya está con probablemente ya prenatal. está de prenatal, Por eso, o después va a sea, estar de ¿cómo puede? postnatal, Por eso te y digo, es después no como la pueden echar, por 2 años. y además es un cambio, es un cargo que le En corresponde un cargo nuevo, en algo que es para ir a ayudar. no, a ver viejo, Hay que eso gestionar, hay que demuestra desarrollar. precisamente lo que estamos conversando. Demuestra la corrupción, demuestra la sinvergüenzura de las personas. Y hay que decirlo derechamente. A uno por esto lo critican muchísimo, porque bueno, yo siempre he sido derecho y lo digo de gente que de repente puede estar cercana a uno, y hasta Pero amigos míos, claro, pero no, actúan mal, hay que por ser, supuesto. hasta que te duela, compadre, hasta que te Pero duela. evidente. Pero esto es así, y sea, oye, sea de color político, derecha, izquierda, donde sea. Si esto no es, pero No, no puede ser. Si están con las plata, bueno, con la plata estaban hecho lo que han querido, menos lo que han debido. Y bueno, y por eso, bueno, les pasaron la cuenta y espero que también se despersiga. Yo creo, fíjate más, que el Estado tiene el deber de perseguir las responsabilidades que pueden ser desde la autoridad máxima hacia abajo.
tiene el deber de perseguirlo. Había un candidato que decía que los iba a perseguir, que era Kaiser. Bueno, Kass algo bueno, dijo, no lo sé si va a ocurrir o no, mira, pero y ojalá, no perseguir por perseguir políticamente, sino que por sí, perseguir para que la sociedad entienda tienda, que el Estado, que el Estado se debe administrar en forma honesta, en forma el debida. Estado está al No bien es de un los botín. ciudadanos, no es un botín. Y ahí el mismo No. ejemplo que tú estabas, estábamos conversando un poco de este cargo de un nuevo ministerio, que capaz se puede mezclar con justicia. Yo creo que hay Claro, que ordenarlo bien. Te fijas que claro. el ministro de Justicia, perdón, el ministerio de, no sé el nuevo ¿De ministerio, seguridad? se me olvidó, de seguridad, ¿Seguridad? que Sí. nunca no sé en qué están. Sí que sé que nos costó bastante caro con harto Seremi. Hay que poner un muy buen Kaiser ahí para que se encargue realmente de eso. Y podría perfectamente administrar a las víctimas, unidad mismo, entonces vas ahorrando un poco de plata. Pero esto es burdo, porque sabiendo una persona que tú no la puedes contratar, es como que no sé, ahí me dio un coma y te voy a dejar y te voy a dejar de ministro de Hacienda. Pero Claro, si estás en un coma, de algún día claro. despertar, sí, pero el ministro lo va a bajar de ministro de Sí, Hacienda. O sea, es tan claro. burdo como eso, porque no puedo Exacto. hacer nada contra esa persona. Entonces, Exactamente. Eso. A mi lo que opinión se eso está es haciendo, correcto. bueno, es que Absolutamente correcto. ahí viene el debate. Yo nosotros llevamos la semana hablando harto de esto, el tema del amarre. Partamos de Ah, la también, base me que no lo tenemos, mismo. partamos de la base que Chile no tiene plata, tiene un cobre a $5, que es una locura, es una cosa, pero Gracias a Dios, porque si no, no no, habría plata para nada. estaríamos, no sé qué estaríamos haciendo, ¿ya? Exacto. Pese a eso, tener el país en la ruina, muy endeudado, estamos endeudados cerca del 45% del PIB, o sea, la mitad de lo que debemos lo vamos a pagar en intereses, ni siquiera en Así capital, es. señor. Capital es lo que usted debe, interés es lo que nos está cobrando la gente que nos prestó la plata. Así Hoy día, es. con suerte, vamos a lograr pagar intereses nomás, el capital va a seguir endeudado, por lo tanto, Chile se va a demorar muchos años en volver a poder pararse, y por lo tanto, usted como Estado tiene menos capacidad de poder ir a ayudar a su gente en el lugar. Entonces, usted lo mínimo que puede hacer antes de irse este medio condoro que se ha mandado de un mal manejo, hacer una nueva información de Contraloría sobre los grandes descuadres, unos, un par de miles de millones de dólares de descuadre en el Estado y en las municipalidades, para no le Así peguemos es. solamente al Estado. El Así Estado es. es su No, organismo más todo, grande, la pero en el municipalidad es parte del gobierno todo. en los ministerios de gobierno y en los que corresponden a las municipalidades que también actúan como ente independiente. Y ahí es lo que uno ve un poco, y ojalá así sea, el ministro Pardow se salvó de una acusación constitucional sin tener ninguna lógica que no se le aplicara la ley, porque no lo sacó, no renunció por su voluntad, renunció objetivamente porque lo pillaron escondiendo un gran daño que nos hace a todos, un mal trabajo Así de una es. comisión que era estar preocupada de que el cobro de la energía, es el rol del Estado, fijar las tarifas, no es obligación de la empresa, sino el Estado que le dice a usted, me tiene que cobrar tanto, eso dice la ley. Así No lo es. hicieron. Pero por temas políticos y ante una elección se salvó. Pero ahora, con el caso de los amarres que está haciendo el Estado, ejemplo, el que estábamos conversando, que no se ha materializado, pero se estaba pensando si eso lograra que alguien lo pueda evaluar. Pero sí, ese está el proyecto, lógico. Es que están dejando amarrados muchos cargos que son gente que estaba contrata. La ley antiguamente hablaba de 4 años, ellos lo están modificando 2 años en una negociación interna con los empleados fiscales que están adscritos a los sindicatos de Estado, más la CUT, o sea, nadie más. No como antes cuando Así es. íbamos a modificar la reforma previsional, que necesitaban los empresarios, los partidos. Así No, es. aquí fue, este gobierno, con esas personas fijaron aumento sobre el IPC, es decir, lo que nadie tiene, reajuste, a nadie reajustan el sueldo, a los grandes empleados del Estado que no hacen su buena pega, reajuste, por un lado. Así es. Y además, Exactamente. y como cuña escondida, veintitantos puntos, de los cuales veintitantos puntos, y como tres o cuatro, de los cuales Alberto tuvo, bueno, tú legalmente, me voy a explicarlo un poco mejor a la gente, están fijándole primero contrato indefinido, y además están fijando contratos que son casi imposibles de sacar, y por lo tanto, mientras sea imposible sacar a esa persona porque no está cumpliendo su rol, porque son cargos de confianza normalmente de un presidente cuando Así asume, es. más cuando tenía un país en emergencia, te toca que te dejan ese amarre. ¿Cómo lo veis cuando siguen como nada? O sea, reciben una contundente llamado de la ciudadanía en la cual le dijo, ¿saben qué más? Ustedes lo han hecho mal,
su candidata no me propone nada nuevo y por lo tanto esperamos que haya un gobierno distinto que cambie lo malo que han hecho ustedes. Y antes Mira, de yo creo irse, yo creo que es otro. en vez de escuchar un poco a la calle, como dijo una vez Lago, el pueblo, Sí, po. Yo creo que es son otro sordos. acto contrario a los intereses de la nación y a los intereses del Estado. Y vuelvo a decir, si cuando uno administra, tiene que hacer en favor de que el que es el dueño de lo administrado. Y el dueño de lo administrado, en este caso, el Estado. Y por eso yo siempre he dicho, ¿por qué el presidente de la República se llama el primer mandatario? El mandatario en el contrato de mandato no es el mandante, no es el que manda, es el mandado. El presidente de la República es el primer mandatario porque es el primer mandado de la nación. Es el hombre a que lo mandamos todo y sin embargo tenemos tan trastocado todos, tanto ellos, las autoridades, los presidentes y todas las autoridades, como nosotros, el pueblo, tenemos trastocado esto que el primer mandatario es poco menos que un rey, es un emperador y puede hacer lo que se le antoja. No, señor. Usted es mi mandatario. Usted es mi trabajador, es mi empleado y es empleado de los 20 millones de chilenos o los 19, los que seamos. Y usted se debe a cada uno de nosotros, tiene que hacer lo que es bueno para nosotros. Y esta es la vida más, obviamente que no es bueno para nosotros. Será bueno para un grupito, claro, si siempre hay, po. Los grupitos de amigos, de un lado y de otro, muchas veces, y en las municipalidades y en mil cosas, porque no entendemos precisamente que tenemos un concepto de responsabilidad, un deber de fiducia se llama, un deber de fiduciario El en favor de la fiduciario. gente, en favor del que nos manda. Es como los directores de la sociedad anónima se den a la sociedad anónima y a los accionistas. Qué bueno que me dijiste, déjame decirte Aquí uno se esa debe cuña. al Hoy día los pueblo. directores, espérate, lo que pasa es que tú lo has dicho en Pueden un ir minuto. presos, hay unos cuantos Bueno, delitos contra los directores y exactamente. no contra las autoridades, no contra los Bueno, políticos. bueno, Increíble. es que te lo iba a sumar a eso. Tú antes lo dijiste y se me fue, lo tomo ahora. Hace un tiempo el Estado reguló que las empresas sociales anónimas, especialmente, sobre todo cuando existan ¿Sí? directores, los directores, sus decisiones, estoy viendo por caso colusión, caso pollo, caso la polar. Antiguamente los directores era súper buena pega, te pagaban por ir a una reunión, tú sí, sí o no, si estás de acuerdo o no, pero realmente no hacían una pega profesional de un director. Y hoy día sí, hoy día la hacen y de hecho si hay pérdida, alguien lo puede mandar, pueden encontrar su patrimonio, tiene varios efectos legales que tienen los privados, impuestos Exacto. por el Estado, ¿cierto? Para que se regulen estas sociedades. Lógico. No así nuestros empleados que son, lo que tú decías, los que se están yendo para la casa con la garantilla llena y además Exacto. dejando de tomar y nadie dice nada. Nadie dice nada. Oye, pues si la ley de delito económico, precisamente, que tiene más de 200 y tantos delitos que, en contra de quienes administran empresas, en Así es. contra de... Y es cierto, porque la empresa muchas veces afecta, por ejemplo, la colusión, tú afectas al público, afecta a la clientela, afecta a las personas al final. Obvio. ¿Y no afecta acaso a las personas el hecho de que amarren a funcionarios públicos que incluso más, muchos de ellos o han sido sinvergüenza con el tema de las licencias? No todos, por favor, hay funcionarios públicos estupendos, estupendos y muy buena gente, siempre lo han habido. Pero aquellos, ¿no es cierto?, que fueron sinvergüenza con la licencia, no solo eso, o flojo, o gente que están simplemente apitutados porque en distintos gobiernos se han ido puestos en determinados cargos y a veces algunos no los han sacado y ahí están. Entonces van a creer que no los podamos sacar. Y eso es una carga para el Estado, que si bien esta gente no sirve, y la tengo ahí, le tengo que pagar y tengo que contratar otra porque tengo que hacer las tareas del Estado. Y esa Obvio. gente no es la capacitada, no es la capaz y probablemente porque están mal formados, porque tienen también algún resentimiento por lo que sea, pueden a lo mejor no querer trabajar en las tareas o hacerlos mal. Si también uno puede trabajar mal pues, y administrar mal y hacer mal las tareas o las labores y perjudicar a las instituciones, perjudicar a las empresas y todo eso. De hecho, el estatuto docente nace con Pinochet, para que la gente también no diga que Pinochet en su minuto pensó también, para que no se desarmara todo lo que habían hecho ellos, en general ciertos cargos que fueran inamovibles o con dificultad de sacar. Pero de eso ya ha pasado, chuta, que ha pasado harto, 30 y tantos años. Entonces tú decís, llega un momento que el Estado se modernice. Y si tú no puedes ser capaz de cambiar un mal funcionario o las penas del infierno para la gente que trabaja en el Estado y que se robe la plata del Estado, porque yo voy a hacer la ley de ser tan dura
tan dura es porque tienes poder, porque tienes el Claro, poder de hacer, de definir qué hacer con esos fondos, y tú no lo haces, y eso afecta al ser humano. De hecho, si nos vamos en salud, por un mal manejo o por una mala administración de un Estado, muere gente. En este caso han muerto absolutamente. más de 40.000 que hubieran muerto tal vez igual, porque pueden tener Pero una por supuesto, enfermedad. No estamos diciendo que ellos son asesinos de 40.000 personas, estoy diciendo, pero tal vez podríamos haber salvado un gran porcentaje con una por supuesto. atención mínima, Oye, decente, y materia de salud. que se muera una persona, así una cuestión Y más otra cosa, mínima. Mauricio, obvio, todo eso que es gravísimo, pero también uno de los temas más graves, en mi opinión, es el tema de educación. Porque en la medida que tú no educas a la gente, tú la dejas No, atrás. no, no se dan cuenta. Y la dejas atrás y dejas atrás al país. El país le cuesta mucho más salir adelante. Mira, están los casos de Suiza, los casos de Malasia, los casos de Singapur, los casos de Taiwán, Japón. A ver, sobre todo Suiza, Singapur son países chiquititos, Malasia también, tampoco es grande. Son países chicos y son países que han educado a su pueblo y tienen una inteligencia en general sobre el promedio porque no es porque sean más inteligentes porque nacieron allá, porque están allá, porque lo han alimentado mejor, en parte, pero es porque los han educado. Y de hecho, haber educado a su gente así ha hecho que estos países surjan y la gente viva mejor. Es lo que tenemos que hacer acá, es lo que tenemos que hacer en el mundo entero. Y es lo lógico, si tú tienes un hijo que se educa y un hijo que no se educa, puede que el que no se eduque sea, en algunas cosas, puede ser cosa brillante, puede ser, ¿no es cierto? No estoy diciendo que todos tengan que ir a la universidad, no, ni mucho menos, No, ni mucho menos, no. ni mucho menos, ni ser profesionales, tampoco, pero sí que se formen, que se Nuestras padres muchas veces no fueron profesionales. pero por supuesto, no fueron profesionales, exactamente. Y uno tiene hermanos y hasta hijos, no son profesionales y son muy buenos en lo suyo, pero tienen Bueno, formación, tienen sí, educación y formación. A mí me lo decía hace muchísimos años atrás, te diré que en la época que lo UP, que yo fui presidente del sindicato en una empresa, yo tenía 19 años, pero en fin, y fui presidente del sindicato en contra, eso sí, del gobierno, ¿no? Y en ese momento, había un portero que era comunista, era re buena persona, re simpático, bien amigo mío, y él muchas veces me decía, pero yo le decía, ay, ¿qué diferencia tenemos? Era mayor que yo, ¿qué diferencia tenemos los dos? Yo recién estoy trabajando en esto, y me decía, no, usted tiene una formación mucho mejor que la mía. Y además más relacionamientos. Sí, verdad, también los relacionamientos y son humanos y funcionan en distintas formas y qué sé yo. Pero si aunque no tengas buen relacionamiento social, si te formas, te educas bien, puedes llegar. Y eso es como, precisamente por eso Estados Unidos, el mundo de las oportunidades. así es. Porque allá además lo celebran. Celebran al que ha ido desde abajo. Y aquí yo conozco mucha gente que ha venido desde abajo, ¿no es cierto? Y sin embargo ha surgido. Oye, por mencionar a nuestro querido Polo, él mismo dice, mi mamá, ¿no es Lo cierto? mismo de hecho, Y mi papá, ¿no es cierto? Un trabajador y él es comentó. médico. Oye, y eso es No, fantástico. Es y mucho mejor que el hijo de mandó fotos aquellos que tenían de toda la familión oportunidad que y llegaron tiene. arriba. Él llegó solito. Es mucho Bueno, por mejor, eso, más por eso digo, encomiable, más celebrable. yo por eso digo que dentro de esa lucha cultural que se habla, ¿cierto? Que hay dos visiones. Cuando tú escuchas a la presidenta de Italia, que es de derecha, y dice que es derecha extrema, no sé cuál es la palabra extremista, todavía no he visto mandar a matar a nadie, ni No, encarcelar lógico. a nadie, pero bueno. Y ella te manda un discurso para la Navidad dando el valor importante al pesebre, al Así es. nacimiento, No, dando una cátedra en su salud de Navidad en vez de decir, como el presidente se lo acá, impresionante, como el presidente sale ahí y dice Feliz Navidad a todos, que, que sea una noche muy en familia, muy así. Bueno, pero hace un poco de años no le importaba mucho la familia, le importaba mucho más el aborto, le importaba mucho otras cosas. Viene un poco desde la educación. Y fíjate que el presidente tiene una muy buena educación por lo que me han comentado su padre y su madre. Me parece que sobre todo su madre no parece sé que si era, sí. no sé si era profesora, te digo, pero parece una mujer muy inteligente, muy, con muchos valores, con muchos valores y principios, cosa que el presidente no tenía, no tuvo, y capaz tengo hoy día, capaz la madurez a todos nos enseña, a los porrazos también nos enseñan, por lo menos los que nos damos cuenta de que los porrazos son para enseñar, no son para quedarse en el suelo, sino para pararse de ellos y saber salir adelante. Capaz el Lógico. presidente, ojalá, por el bien de él y de su familia, de su hija, ojalá lo pueda educar de la mejor manera, que no le eduque con odio, por eso digo, todo eso como decir educación,
Y ahí es donde tú te das cuenta, por eso, cuando yo partimos hablando del tema de la defensoría de las víctimas, que la tome la defensoría de la niñez, que es una activista política, pero de tomo y lomo, o sea, no puede ser más activista política, es que realmente no te están importando las víctimas. Y ahí es donde el presidente Exacto. Cabello, yo creo, y todos los que están al lado de él, no se dan cuenta de la importancia que es defender a las víctimas, que nosotros normalmente tenemos que defendernos solos contra el Estado. El Estado debe defendernos, pues, es como una incongruencia. Y después te topas ahí con estos amarres que están haciendo en diferentes cargos, y son muchos cargos, que además del costo de honorarios, es un tema inmoral porque limita a que viene entrando a poder tratar de trabajar, tratar de mejorar el país. Es decir, no te está importando Chile, Así una vez es. más, no te está importando el sufrimiento de las personas ni las carencias. Y claramente, si tú te das cuenta, que hay de educación, lo que hizo el presidente Piñera cuando creó el Liceo Bicentenario, en este gobierno lo primero que hicieron fue ir a bajarle los fondos, es decir, le importó un bledo los alumnos, le importaba que no les fueran bien, han sido de las cosas mejores en educación pública, real, concreta, no la tómbola, no los ricos y pobres, no a la selección, no al copago, todas esas super leyes que sacó Bachelet dos, te diría, y también que, bueno, el presidente actual lo mantuvo, las SLEP que inventaron, que esto más enredado, y debe haber un negociado de la madre adentro, perdón, se me salió un chilenismo, pero todos lo entendieron. Es claro, pues cuando tú decís, cuando la educación no te importa y te has piteado todos los liceos tradicionales que eran el IMBA, el Nacional, el Carrera, las mujeres, se me puede ir uno u otro. Claro, yo pienso un mundo, si Chile lo queremos llevar como por lo menos perdón, el presidente Kass dice que ojalá en 2030 entregue un mejor país. Yo creo que hace tiempo no escuchábamos esa voz de esperanza, de decir voy a Así entregar es. algo mejor, ¿cierto? Sino, aquí Exacto. era cómo te quito lo que tú tenís porque es mío, Exacto. es el caso de los patines, Claro. clásico, o ¿sabes qué más? No me gusta tu ideología y te voy a imponer la mía, ejemplo, en educación. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de estos amarres que si no los logran manejar de buena forma inconstitucional, que podría ser una defensa que están viendo? La segunda, acusa constitucionalmente al ministro de Hacienda, que está Hacienda porque el otro se fue nomás, porque no quiso tapar la cara en estos minutos. Ahora da cátedra, no sé, he escuchado al exministro de Hacienda como ahora da su opinión, apareció nuevamente, no le gustó, lo Exacto. amarre, por lo menos. Exacto. Mire, mire, qué raro, pues podría haber estado para haberlo dicho él cuando era ministro. Pero estaba Claro. dentro, no dijo nada. ¿Cómo veis que se puede mejorar eso si va a terminar una discusión constitucional, estarán los votos, son los actuales? Y después te voy a preguntar de dos leyes más que están metiendo por la cola a último minuto, sabiendo que no tienen posibilidad de hacerlo, pero como por dejarla presentada, es decir, la ejimetría y lo hice, cumplí con mi compromiso. ¿Cómo vi esas Claro. Es últimas, como, últimas, últimas jugadas de gato pardo que está haciendo el presidente cuando le quedan mira, 80 días o menos? claro, están legislando no por el futuro de Chile, sino que están legislando, pretendiendo legislar, porque no van a pasar las leyes, ya incluso ha habido hasta sectores hasta del socialismo y todo, ¿no es cierto?, que se han descolgado y que probablemente no van a apoyar estos proyectos porque no son razonables, pero de alguna manera pretenden legislar para su gente, como diciendo yo traté, yo intenté, no me dejaron, echarle la culpa a la derecha, qué sé yo, todo el cuento. Ahora, que a veces tremendamente irresponsable, pero es la política. Lamentablemente la política es bastante sucia. Es decir, la política no es sucia, la hacen sucia. La hace gente sucia, pero la política no es sucia. La política en sí es el arte de gobernar. Y debería ser una maravilla. Y debería ser una de las cuestiones más dignas y ejercidas de la manera más digna por el ser humano. Y sería fabuloso en beneficio de todos. Pero, a ver, yo creo que es bueno ¿cómo se llama? El exministro de Hacienda haya salido a decir que esto no era razonable y haya criticado. Y eso ya es importante porque
Yo creo que si el presidente Boric lo tuvo a él como ministro de Hacienda durante muchos años y lo respaldó permanentemente, creo que debería oírlo, debería oírlo. Pero creo que no llena a nadie. De repente cuando tú estás ahí ideologizado y de alguna manera haciendo algo por tu hinchada, el resto de lo razonable no existe. Lo razonable no existe. Entonces no oyen ni siquiera a la gente que pudieran tener algo más de razón dentro de su equipo. Tampoco. Ahora, yo espero que evidentemente no se aprueben estos proyectos. Creo que sí van a dejarlo como que yo lo intenté. ¿M? Y echarle la culpa a los contrarios, pero no es algo, y esto mismo debiera demostrarle a la gente que esto debiera hacerle perder más votos de los que ya perdió. O sea, yo creo que si las elecciones fueran después de estos proyectos de amarre, y probablemente por eso no lo hicieron antes, probablemente no saquen el 30%, porque tiene que Bueno, haber gente razonable que votó, ¿no es cierto?, a la señora Jara, y que gente razonable puede decir, a ver si no se puede, si el Estado, o sea, insisto, es un botín. subió cerca de 16 puntos. Mira, ¿se Sí, pues, subió? sí, pues claro, si su primera vuelta fue 24 algo, Ah, ya, y llegó, subió en llegó, la llegó, primera y la llegó, segunda llegó a vuelta. 40, ¿me Bueno, entendí? O sea, lógico. hay un No, bueno, 16% lógico. de personas o sea, parte de París y sobre todo se evalúa Pero o se también, mira, es analizó que que... también hay gente que no es que necesariamente le esté dando su apoyo, es que no le No, quiere, no le quiere que gustaba quiera Castro, no apoyo de sé, otro lado, porque hay sí, mucha gente que sí, es contra Cast personalmente, Cast, sí, o y no, contra la de hecho, derecha, y contra la Y derecha por Cast, mucha razón, pues. Entonces, si la no, derecha no lo hace, sí, no, y de hecho también Cast hay que recordar que también Cast tiene votos prestados. Cast tenía un 23, sacó casi un 60, por lo tanto es más lo capaz de votos que no son 100% él. Pero creo que exacto, en eso, y como estamos cerrando el año y estamos a 26, no sé si vamos a conversar antes de este fin de año nuevamente contigo, Alberto, antes de pasar al último mes que nos queda. Nosotros siempre estamos hasta enero, en así esta es, temporada hacemos un receso para poder descansar también. Más que descansar, seguimos trabajando. La diferencia es que no estamos ocupando la radio para poder transmitir ideas. ¿Cómo he visto esta primera semana? Dos cosas. Desde el presidente electo, en su postura, en su forma de trabajar, en lo que planificó, cómo lo tiene pensado, ya han salido algunos nombres, y después como último punto, cómo vi el regreso de la primera dama a través de su señora Doña Pía. a ver, en primer Aya lugar, sola, no, Aya sola, ¿cierto? Sí, 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 para no exactamente, equivocarme. Sí, y Adrián. para no Mira, equivocarme. yo creo en primer lugar que hay cosas que marcan absolutamente diferencias de partida desde el horario de trabajo. O sea, el presidente electo todos los días, 7 8 de la mañana ya anda trabajando y hasta tarde en la noche y entre medio se va de viaje, va, vuelve. O sea, tiene una agenda que el presidente actual no la ha tenido nunca. No la tiene. Se levanta tarde, llega tarde, etcétera. Perdón, muchas veces no sabemos lo que hace porque no sabemos No de él. sabemos ni lo que hace, las fiestas que anda, qué pasa, cómo llega, cómo anda, exacto. Bueno, y eso es un hecho. Pero no solo eso, sino que yo te digo, es una impronta que yo creo que a la gente le da más tranquilidad, le da más tranquilidad en general, no a los contrarios, por supuesto que no. La Eh, encuesta lo dice, la le da encuesta lo más, dicen que sí, le da la más gente, intranquilidad a los primera vez que creo contrarios. que cambió, creo que la última encuesta que no sé cuál fue, que dio un dato a Plaza Pública en la cual habían pasado como 10 años en que la gente no tenía esperanza. O sea, que el Sí, dato po. pasó el 60% la expectativa de que vamos a estar mejor. ¿Te fijas? No te están Exacto. diciendo en plata, ojo, ojo, la gente todo lo No, lleva plata. no, Si estar bien de repente es tener salud, tener una educación, tener pan en las calles, tranquilidad, y obvio, si te amas, y además te lo premian con un sueldo decente, pero que mejor queremos, pues eso pero es el evidente. mundo perfecto, pues te fijáis. Exactamente, exactamente. Pero no, sin ninguna duda. Mira, y con la vuelta de la primera dama, yo creo que la primera dama es importante cuando hay primera dama, ¿eh? Cuando hay dama, porque, No forzada. me vaya a perdonar, pero así como ser señor, no es solo por ser hombre, no es solo por nacer. Ser dama también es no solo por ser mujer. Se me ven por lo menos, me podrán funar todo lo que quieran, pero bueno. Así No, es que estoy hablando que tiene valores, que no tenga solamente ser valores mujer, y que tenga valores y que se preocupen de la del, gente, viejo. del prójimo. Las primeras damas de este país normalmente.
la señora Leonor Arzún, la señora, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la señora Durán, donde Cartago? Que no me acuerdo, Durán, la señora Durán, ¿no es cierto? Qué sé yo, en general todas las señoras han la señora sido Piñera. muy buenas primeras damas. Y no vamos a ir para atrás, qué sé yo, pero muy buenas primeras damas. Se han preocupado a la gente, se han ocupado de cosas, ayudan, la Martita Larraechea, un poco todas. Perdón, nos falta la Eduardo Frei, Martita Larracha. Ahí tenéis casi todas las primeras damas que han existido. Claro, la Cecilia Morel, bueno, todas, todas Sí. preocupadas, preocupadas de la gente, haciendo labores que ayudan por lo demás a tu marido, Y que está además haciendo gratis, oye, y un ayudan al pueblo. huevo, Y además, un po, huevo. O además, sea, claro. a Enodrio. Además gratis, exactamente, como los bomberos. Exacto. Entonces, yo creo que son cosas muy valiosas y la gente lo agradece. La gente muchas veces necesita una cosa que yo le di a Evelyn Matella hace muchos años atrás. La entrevistaron una vez y le dijeron por qué. Y creo que el que la entrevistaba era Iván Valenzuela, pero puedo estar muy equivocado. ¿Ah? Pero, en fin, pero Como bueno, dice, estáis tocando oído, estáis tocando claro, oído. exacto, exacto. Entonces, sí me acuerdo lo que le preguntaron y lo que ella contestó. Dijeron, ¿por qué ustedes, la derecha, que tienen sin duda las mejores ideas de desarrollo, de crecimiento, de formación de la gente, de empresas, de negocios, de emprendimiento, y que en definitiva genera la riqueza de los pueblos y genera el pago de los impuestos, mejor, si no, no habría impuestos, si no era negocio, no era empresa, no era trabajo, no era profesionales trabajando. Bueno, ¿por qué ustedes que tienen todo eso mejor? Pierden las elecciones, las pierden todas. Yo me acuerdo la respuesta de Lili Matei, que fue muy buena respuesta, le dijo por una cosa muy clara. Porque cuando usted, alguno de nosotros nos pregunta si hay que hacer una población, si hay que construir un hospital, si hay que mejorar la educación, si hay que meter plata en esto, hacer un puente, todo, sacamos la calculadora y decimos se puede, no se puede, se va a poder hacer esto, lo otro. La izquierda le da lo mismo el cálculo y sin, con una responsabilidad incluso o no, pero cualquiera, le va, abraza, le dice, sí, por supuesto, lo vamos a hacer, estamos preocupados de eso, vamos a ir allá. Nosotros nos abrazamos. Y eso se requiere, y las primeras damas abrazan, las primeras damas están en la población, están en los hospitales, están donde se necesita una representación del gobierno de Chile de manera dulce, de manera Y te hago una no pregunta, solo de manera administrativa, no solo de manera de plata, no solo de manera de éxito, sino que de manera humana. Y eso es muy pero, importante. pero como nuestra querida ex primera presidenta de gabinete, Lina Caramanos, eliminó el cargo y fusionó las fundaciones que no sé en qué habrán quedado, que estaban detrás de el mejor vivir, el tener dentadura, o sea, mejor salud dental, Claro, la mejor calidad de salud que la última. en lo dental, una obra de Michelle Bachelet que hay que reconocerlo, que fue espectacular. No, 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 fue Luisa Durán. No, Michelle Bachelet también, ¿eh? No, o sea, lo puedo haber ¿No? Bueno, continuado, Luisa pero Durán no, puede pero haber sido. Luisa Durán. Bueno, Sí, pero la lo que señora sí en Luisa, sí. sí, lo que sí en sí es que se cerraron esas fundaciones como tal y se fueron a desarrollo social mezclada. Tú hoy día, ¿cómo verías esta primera dama un poquito, tal vez, sobre todo en esta etapa más de emergencia que habla el presidente Casa, en el sentido de que estamos cortos de plata? Ella va a tener su seguridad como cualquier primera dama que siempre tiene, la familia del presidente siempre tiene que tener seguridad porque los pueden secuestrar. Más hoy día con el tren de Aragua, o sea, no se rían de repente cuando Kass se puso esa placa frente a él. Fue por algo. Capaz le llegó una amenaza, uno no sabe la seguridad cuál tiene, pero no se extrañen que están matando presidentes en otros países, el mismo tren de Aragua. Por lo tanto, en Chile no hay que confiarse, y por eso somos capaz de tener mucho cuidado. ¿Cómo diría la primera Absolutamente. dama en una función un poquito más secundaria, un poquito más, por tema estoy pensando en gastos, para no hacer que sea el Estado que tenga antiguamente la primera dama tenía un gabinete, entre comillas, no con nombre, como si lo hizo Irina Caravano, sino era su asesor, periodista, te fijas, tenía un equipo, y con ese equipo trabajaba súper afiatado, y estaba en estas fundaciones que obviamente prestaban un servicio al Estado. ¿Creéis que sería bueno retomarla como antiguamente estaba o modificarla desde una forma más eficiente, meterse en desarrollo social, te fijas, que ella hace un aporte desde una visión?
que tenga una meta clara, directa, que le diga, ¿sabe qué más? Usted me va a recuperar, por otro ejemplo, la natalidad. Vamos, trabaje en eso. Ese es su rol. Búsqueme la solución para la natalidad, para que este país no tengamos que en un año más vivir con puro extranjeros, que nosotros no tenemos ningún problema, pero me gustan los chilenos también. Sí. Bueno, Sí, yo creo que podría dársele algunas tareas específicas, normativas, porque en definitiva yo creo que siempre las han tenido, pero que trabajar mucho en es en que la estaban salud. armadas, por eso las desarmaron, por eso digo, se acabaron con Bachelet 2 se acabaron. O sea, las terminó el hijo de dejarlas en el suelo y después las remató Irina Caramano. Por eso digo, ¿cómo la veí en, en un rol más dirigido, cosa que tenga resultados plausibles, que la gente la pueda ver, cosa que sea una cierta ministra, de cierta manera, tiene un ministerio que está trabajando en algo, pero desde la gratuidad que está obviamente a honor, y que lo está acompañando, ejemplo, desde partir con él en la moneda, sabiendo que no es la comodidad máxima que uno puede tener, pero con un sentido de urgencia. Sí, yo creo que sería bueno, ¿no es cierto?, que el cargo tuviera unas cargas específicas, tuviera, ¿no es cierto?, unas obligaciones determinadas, y que debiera cumplir la primera dama, y que no sean necesariamente de eficiencia administrativa del Estado, porque eso no le corresponde. O sea, el tema de la salud, el tema de la educación le corresponde a los ministerios, le corresponde al gobierno, pero que sí ella en cuanto, fíjate que incluso más. El hecho de que ella vaya a los hospitales, vaya a las poblaciones, vaya a los colegios, oye, oye y transmite. Y eso es muy importante, porque Y lo que ve, pasa a veces a las autoridades es que no oyen al pueblo y no ya bajan, no bajan, viene no el lo oyen, Olimpo. no saben lo que le pasa al pueblo, sino y ellos incluso más legislan por lo que ellos creen, por lo que les gusta, y no es lo que el pueblo necesariamente está necesitando, está queriendo. Y creo que eso es muy importante. Entonces, estar con una oreja puesta a tierra, creo que es re importante y es una labor de la primera dama, siempre ha sido, y siempre ha sido Y buena. mira, yo la encuentro súper bueno que vuelva, me gustaba. A mí me gusta. Siempre que sea un aporte, y por eso digo, yo creo Sí, que no, puede ser un buen aporte, como tú decís, capaz sea el ojo del presidente en terreno, muchas veces el presidente tiene esa capacidad de poder ver todo, y tenga un rol más activo, como se da muchas veces en otros países, donde las primeras damas tienen un rol súper activo, y de hecho por eso toman posicionamientos pues, de importancia en los gobiernos. Albertito, ¿qué quiere que le diga? bueno, un Un, agrado Ha sido un agrado, una conversación de la B a la B hoy día, después de Navidad. Así es. aquí en Carta Nosotros Ciudadana. hoy, viernes 26, hacemos también una fiesta de Sí, Navidad de todos los La Beba al Verde, que somos 8 hermanos, uno 9 que pero está en el cielo, y los 8 que estamos acá, y nos juntamos prácticamente todos, y con hijos, nietos, y nos juntamos un montón de man- gente. A las manden 6 un tremendo, en la casa de la luz. un tremendo abrazo, que son además Así muy que, simpáticos, son todos medio guasamacos como yo, y y por tú lo tanto, con tu padre en de- misa ayer, y tu hermana y tu sobrina, así que un abrazo. Y tu si cuñado. no, oye, Vamos a mira, hablar de la... si no nos vemos este año, nos veremos el próximo de todas maneras. Este fue un programa de Carta Ciudadana, nos encontramos el próximo lunes. Saludos. 29, nos quedan pocos días para cerrar 29. el año. Así Empiecen a es. pensar en forma positiva, en un mejor país Así es. para lo que Para viene en todos, 2026, sin para todos, no excepción. solamente para algunos. Un Exacto. abrazo enorme, Un querido Alberto. abrazo, que esté muy bien. Chao, chao, saludos.